Capítulo 1. Choque en el aire. El asiento 14A del vuelo internacional era perfecto para Ethan Carter, cerca de la ventana, con espacio suficiente para su laptop y, lo más importante, lejos de la multitud. Había planeado pasar las 10 horas de vuelo trabajando en su próxima presentación para la junta directiva de Tecnova. Todo iba bien, hasta que alguien ocupó el asiento de al lado. ¿Es una broma del destino?, gruñó Ethan al reconocerla. Valeria Torres, impecable en su traje beige y con la sonrisa más arrogante del planeta, dejó caer su bolso de diseñador sobre la bandeja. «Vaya, Carter, el universo sí que tiene sentido del humor», respondió ella acomodándose el cinturón. «Pensé que la aerolínea tendría más consideración con sus clientes VIP». Ethan apretó los dientes. Claro, justo ella, su rival más odiada, la CEO de Innovatec, la única empresa capaz de hacerle perder contratos millonarios y la paz mental en conferencias. «No me hables. Estoy ocupado», dijo Ethan abriendo su laptop. «No te preocupes», replicó Valeria con tono dulce, sacando su propia tablet. «Yo también tengo mejores cosas que hacer que conversar contigo». El silencio duró exactamente 3 minutos. «¿De verdad vas a usar esa presentación?», preguntó Valeria mirando la pantalla de reojo. «El diseño parece de hace 5 años». Ethan giró bruscamente la laptop para que no viera nada. «¿Podrías concentrarte en tu propio trabajo y dejar de husmear?» «No necesito husmear. Es tan aburrido que me está dando sueño». Lo que siguió fue una batalla silenciosa de miradas asesinas, codazos discretos por el reposabrazos y resoplidos exagerados. Los pasajeros alrededor empezaban a notar la tensión, algunos incluso parecían divertidos con el espectáculo gratuito. Cuando la azafata pasó ofreciendo bebidas, Valeria pidió jugo de naranja, Ethan también. La azafata arqueó una ceja al notar la coincidencia. «Típico», murmuró Valeria. «No copies mis elecciones», gruñó Ethan. La tensión crecía como una olla a presión, pero ambos se negaban a moverse de su asiento. Era una cuestión de orgullo, ninguno cedería ni un centímetro de terreno, ni siquiera en un avión. De pronto, una fuerte sacudida estremeció la aeronave. Las luces parpadearon, y una voz nerviosa del capitán sonó por los altavoces. «Señores pasajeros, por favor abróchense los cinturones, estamos atravesando». Otra sacudida, más fuerte. Algunos pasajeros gritaron. Valeria apretó el reposabrazos con fuerza, sus uñas casi clavándose en la tela. Ethan, aunque intentaba mantener la compostura, no podía ocultar que también estaba pálido. «No me digas que tienes miedo a volar, Carter», dijo ella con voz temblorosa. «No», tragó saliva. «Solo prefiero que los aviones permanezcan en el aire». El avión descendió bruscamente. Las máscaras de oxígeno cayeron. Las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad, entre el ruido del metal crujiendo y los gritos de los pasajeros, Ethan y Valeria se miraron. Rivalidad o no, ambos pensaron lo mismo al unísono. «Esto no puede estar pasando». El avión se precipitó hacia el océano. Capítulo 2. El naufragio. El agua salada le quemaba los ojos y la garganta. Ethan apenas tuvo tiempo de aferrarse a un pedazo de ala del avión, antes de que una ola lo arrastrara hacia la costa. Tosió, escupió agua y rodó sobre la arena caliente. «¿Estoy vivo?», murmuró jadeando. Un ruido a pocos metros respondió su pregunta. Valeria Torres emergió de entre las olas como si acabara de pelear con un tiburón. El cabello pegado al rostro, la blusa empapada, y la mirada asesina intacta. «Esto es tu culpa», gritó señalándolo con un dedo tembloroso. «¿Mi culpa?», Ethan se incorporó indignado. «El avión se cayó del cielo, Torres. A menos que yo sea piloto secreto no tengo nada que ver. Seguro tu pésima vibra hizo que el motor explotara». Ethan la observó incrédulo. ¿Cómo alguien podía ser tan, ella, incluso en una situación así? Ambos guardaron silencio por un momento, escuchando únicamente el rugir de las olas.
A su alrededor la playa parecía interminable, bordeada de palmeras y vegetación densa. No había rastro del avión ni de más pasajeros, solo ellos dos. Valeria se cruzó de brazos. Muy bien. Esta isla es enorme, tú te quedas de ese lado y yo de este. Ethan arqueó una ceja. ¿Estás en serio? Sobrevivimos a un accidente aéreo, y lo primero que piensas es dividir la isla. Exacto. Así no tengo que soportar tu cara cada mañana. Él suspiró y levantó una ramita, trazando una línea en la arena. Perfecto. Que quede claro, ese es tu territorio, este es el mío. Valeria asintió con un gesto teatral, como si acabara de firmar un tratado internacional. Los minutos siguientes se convirtieron en una especie de comedia muda, Ethan recogiendo hojas para hacer sombra en su lado, mientras Valeria golpeaba cocos con una piedra en el suyo. Cada tanto, se lanzaban miradas furtivas solo para asegurarse de que el otro no cruzara la línea. ¡Ey! Ese coco rodó a mi lado, gritó Ethan. Era mío desde el principio, respondió Valeria, abrazándolo como si fuera un tesoro. La absurda pelea por un coco terminó cuando una ráfaga de viento sacudió las palmeras. El cielo, hasta hacía un rato despejado, se tornó gris oscuro. Truenos retumbaron a lo lejos, y el olor a tormenta impregnó el aire. Ethan levantó la vista, preocupado. Genial. Como si estar varados contigo no fuera suficiente, ahora se viene un diluvio. Valeria lo fulminó con la mirada, pero su expresión también revelaba miedo. Una gota fría cayó sobre su frente, la tormenta estaba a segundos de desatarse. Capítulo 3. La isla dividida. La tormenta cayó con furia, como si el cielo mismo quisiera reírse de ellos. El viento doblaba las palmeras, y la lluvia azotaba la playa sin piedad. Ethan y Valeria corrieron en direcciones opuestas buscando refugio, solo para terminar gritando al mismo tiempo desde la entrada de una cueva rocosa. «Este es mi lado de la isla», vociferó Valeria, empapada y con los brazos en jarra. «No, yo lo encontré primero», replicó Ethan sacudiéndose el agua del cabello. Un relámpago iluminó la escena, y el trueno que lo siguió hizo temblar el suelo. Ambos se miraron, se callaron y entraron a la cueva al mismo tiempo. «Bien», dijo Ethan dejando caer un tronco húmedo a un lado, «haremos turnos para usar la cueva. Yo de noche, tú de día». «Ni lo sueñes», contestó Valeria, sentándose con toda la dignidad que podía tener una mujer empapada y cubierta de arena. «Si quieres sobrevivir, tendrás que acostumbrarte a mi presencia». El silencio se llenó de ruidos extraños, gotas cayendo del techo, truenos lejanos, y para su desgracia los gruñidos de sus estómagos vacíos. «¿Tienes algo de comida?», preguntó Ethan con cierta esperanza. «Solo este coco». Valeria lo mostró como si fuera un trofeo. «Eso estaba de mi lado de la isla», gruñó él. «No existe tu lado, la isla no está a tu nombre». Ethan se frotó la frente. «Increíble. Vamos a morir aquí, y lo último que escucharé será su voz». Al día siguiente, con el sol devolviendo el calor a la playa, ambos retomaron la absurda idea de territorios. Usaron piedras para remarcar la línea divisoria en la arena. Valeria incluso hizo un letrero improvisado con ramas que decía «prohibido pasar». La vigilancia comenzó. Ethan la observaba mientras ella intentaba abrir otro coco y casi se golpeaba los dedos. Valeria lo espiaba cuando trataba de encender fuego con 2 piedras, sin éxito alguno. Cada fracaso del otro era una pequeña victoria personal. «¿Sabes qué, Carter?», gritó ella desde su lado. «Me sorprende que tu cerebro de genio no sirva ni para hacer chispa». «¿Y tú qué?», respondió él con sarcasmo. «Con esa puntería, el coco va a demandarte por maltrato». El sol caía y la tensión se mezclaba con un extraño aire de comedia. Ninguno quería admitirlo, pero sin el otro las cosas serían más complicadas. Entonces, un rugido metálico interrumpió sus pensamientos.
Un trueno ensordecedor seguido de un relámpago que iluminó la selva cercana. El viento se levantó de nuevo, más fuerte que antes. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. No me digas que otra tormenta viene en camino. La línea divisoria en la arena desapareció bajo las primeras gotas de lluvia. Capítulo 4. La primera alianza. La lluvia arremetió con tanta fuerza que la línea que dividía la isla se borró en segundos. El agua corría como pequeños riachuelos por la arena, y las olas parecían querer tragarse la playa entera. Valeria, abrazando su preciado coco, corrió directo a la cueva. Ethan ya estaba allí, empapado hasta los huesos, intentando organizar hojas húmedas como si fueran un colchón. «Ni lo pienses», exclamó Valeria al verlo ocupar el centro. «Es la única parte seca», respondió él señalando el suelo. «Siéntate en la entrada si no te gusta». Un trueno retumbó tan fuerte que las paredes de la cueva vibraron. Valeria se estremeció, y sin decir una palabra, se dejó caer junto a él. El orgullo podía esperar cuando la naturaleza rugía afuera. Pasaron unos minutos en silencio, escuchando la tormenta como un tambor constante. Ethan miraba el agua chorrear por la entrada, mientras Valeria luchaba por abrir su coco con una piedra. «¿Puedo ayudarte?», preguntó él, conteniendo una sonrisa. «No necesito tu ayuda», golpeó el coco otra vez, sin éxito. «Claro que no», replicó Ethan. «Estás a punto de inventar el primer martillo inútil de la historia». Ella rodó los ojos, y con un bufido, le arrojó el coco. «A ver, genio». Ethan lo sostuvo, lo golpeó contra una roca puntiaguda, y el fruto se partió en dos con un chasquido perfecto. Luego le devolvió la mitad a Valeria. «Toma. No digas que nunca compartí nada contigo». «Ni se te ocurra creer que te debo algo por esto», respondió ella, pero bebió el agua del coco con evidente alivio. Un rayo iluminó la cueva, revelando sus rostros cansados pero obstinados. Ethan la observó un segundo más de lo necesario. Valeria notó la mirada, se aclaró la garganta y giró hacia la entrada, fingiendo estar muy interesada en la lluvia. «En fin», dijo Ethan, recostándose contra la pared de roca, «tendremos que cooperar si queremos salir vivos». «Cooperar no significa que me caigas bien», respondió ella cruzando los brazos. «Tranquila, el sentimiento es mutuo». El silencio se instaló otra vez, más cómodo que antes. El sonido de la tormenta parecía menos aterrador ahora que estaban juntos, aunque ninguno lo admitiría en voz alta. La noche avanzó. Valeria, agotada, terminó acurrucada a pocos centímetros de Ethan. Él cerró los ojos, intentando ignorar el calor de su cuerpo tan cerca. Cuando amaneció, los dos despertaron hombro con hombro, más cerca de lo que jamás hubieran permitido conscientemente. Capítulo 5. Sobrevivir no es opcional. El sol entraba de lleno en la cueva cuando Valeria abrió los ojos y descubrió que estaba prácticamente recostada sobre el hombro de Ethan. Se incorporó de inmediato, con el rostro rojo como si hubiera corrido una maratón. «¿Tú?», señaló acusadoramente. «Invadiste mi espacio personal». Ethan, todavía medio dormido, se frotó los ojos. «¿Qué? Estabas prácticamente encima mío. Si alguien invadió algo, fuiste tú». Se fulminaron con la mirada unos segundos hasta que el rugido de sus estómagos interrumpió la discusión. La tormenta había arrasado con cualquier provisión que pudiera quedar de los restos del avión, y ahora solo quedaba la jungla, y sus misteriosos frutos. «Necesitamos comida», declaró Ethan, poniéndose de pie. «Lo que necesitamos es que me dejes liderar». «Está claro que sin mí no durarías ni un día», replicó Valeria, con tono arrogante. Él arqueó una ceja. «¿Ah, sí? Hagamos esto interesante. Competencia. El que consiga más comida hoy, será el proveedor oficial de la cueva». «Acepto. Y cuando gane, quiero que me llames jefa». Valeria se internó en la vegetación,
decidida a demostrar su punto. Al cabo de una hora regresó orgullosa con una improvisada red de ramas y lianas cargada de 3 peces plateados que aún se retorcían. Ethan la observó incrédulo. ¿Sabías pescar desde cuándo? Acampaba de niña con mi abuelo. Aprendí algunas cosas útiles, dijo con aire de superioridad. Ethan chasqueó la lengua. Bien. Prepárate para quedar en ridículo. Se dirigió a un grupo de palmeras, y tras varios intentos torpes, consiguió derribar 2 cocos que rodaron hacia la arena. Los levantó triunfante. Mira esto, cocos frescos, hidratación y energía. Valeria lo miró como si hubiera traído piedras. 2 cocos, ¿en serio? Yo conseguí 3 peces. Haz las cuentas. Pero mis cocos no requieren cocinarse. Eso suma puntos extra. La discusión se alargó tanto que al final terminaron compartiendo el botín, sin declarar un ganador oficial. La cueva se llenó de humo cuando intentaron encender fuego. Valeria soplando con desesperación y Ethan frotando piedras hasta tener las manos rojas. ¿Seguro que esto funciona?, preguntó ella jadeando. En teoría sí. Ethan golpeó otra vez las piedras sin resultados. De repente, un pequeño destello apareció. Ambos contuvieron la respiración. Un hilo de humo se levantó tímidamente. No lo soples demasiado fuerte, dijo Ethan. No me digas qué hacer, respondió ella, pero sopló con cuidado. Contra todo pronóstico, una diminuta llama nació entre las hojas secas. Ambos se quedaron mirándola como si hubieran creado vida. Bueno, murmuró Valeria con una sonrisa que no pudo contener. Al menos juntos servimos para algo. Ethan la miró de reojo, sorprendido por el tono más suave en su voz. Cuando terminaron de comer, Ethan pensó en silencio. Parece que no es tan insoportable como creía. Capítulo 6. Enfermedad inesperada. La noche cayó con un silencio extraño, solo interrumpido por los insectos y el crujir del fuego que habían logrado mantener vivo. Ethan masticaba lentamente un trozo de pescado, satisfecho con el logro del día. ¿Ves?, dijo con tono triunfal. Cazar, pescar, encender fuego. Estamos listos para sobrevivir. Valeria arqueó una ceja. ¿Estamos? Yo hice la parte difícil, tú apenas jugaste con cocos. Iba a seguir provocándolo, pero un retortijón en el estómago la hizo doblarse un poco. Al principio lo ignoró, disimulando con una sonrisa forzada. Minutos después, otro calambre más fuerte la obligó a dejar la comida a un lado. ¿Valeria?, preguntó Ethan, notando cómo su rostro se ponía pálido. Nada, solo, creo que el pescado estaba. No alcanzó a terminar la frase antes de llevarse la mano al abdomen. Ethan frunció el ceño y se arrodilló a su lado. ¿Qué comiste exactamente? Probé unas bayas, admitió entrecortadamente. ¿Qué? ¿Comiste fruta que no conocías? ¿Quieres envenenarte? No me des sermones ahora, murmuró cerrando los ojos. Por primera vez desde que se conocían, Valeria no tenía fuerzas para discutir, y eso lo alarmó más que cualquier otra cosa. Sin pensarlo la cubrió con su chaqueta y la recostó en un rincón más protegido de la cueva. Corrió a traer agua de los cocos y se sentó junto a ella, intentando que bebiera un poco. Tranquila, no voy a dejar que te pase nada, dijo en voz baja, casi sorprendido de escucharse a sí mismo. La fiebre empezó a subir. Valeria temblaba mientras balbuceaba incoherencias. Ethan no se apartó en toda la noche. Mojaba un paño improvisado con agua y lo apoyaba en su frente, espantaba insectos y mantenía el fuego vivo. En medio de su delirio, ella lo tomó débilmente de la mano. No, me dejé sola. Ethan apretó su mano con firmeza. No pienso hacerlo. Las horas se hicieron eternas. Cuando por fin el amanecer iluminó la entrada de la cueva, Valeria abrió los ojos con dificultad. Estaba agotada pero consciente. Y lo primero que vio fue a Ethan, dormido a su lado aún sosteniéndole la mano como si temiera soltarla. Valeria lo observó en silencio y pensó, tal vez, no es tan arrogante como creía.
Capítulo 7. Una tregua inesperada. Valeria despertó con la luz de la mañana colándose en la cueva. Aún se sentía débil, pero mucho mejor que la noche anterior. Al girar la cabeza, vio a Ethan desplomado contra la pared, dormido en una posición incómoda, con el cabello despeinado y la camisa hecha un desastre. Nunca lo había visto tan humano. Normalmente era el CEO arrogante de la competencia, con trajes impecables y una sonrisa sarcástica. Ahora parecía un hombre común que había pasado la noche en vela cuidándola. Ella retiró lentamente su mano de la suya, como si temiera que despertara en ese mismo instante. Pero él abrió los ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz ronca, más preocupada que sarcástica. Mejor, respondió ella, un poco sorprendida por la cercanía. Aunque, no me mires así, no me estoy muriendo. Anoche parecía que sí, contestó Ethan sin apartar la mirada. No vuelvas a comer nada sin consultarme. Valeria arqueó una ceja. ¿Y desde cuándo eres experto en supervivencia? Desde que me tocó vigilar que una obstinada rival no se envenene sola. Ella bufó, pero una sonrisa se escapó antes de poder ocultarla. Más tarde, mientras compartían lo poco que quedaba de pescado y coco, Ethan habló con seriedad. Tenemos que organizarnos. Si seguimos cada uno por su lado, no vamos a durar mucho. ¿Y tu idea es cooperar?, preguntó Valeria con tono incrédulo. Solo hasta que nos rescaten. No quiero deudas contigo, ni tú conmigo. Una alianza temporal. Ella lo pensó un momento, cruzando los brazos. De acuerdo. Pero que quede claro, no confío en ti. Perfecto, yo tampoco confío en ti. Ethan extendió la mano. ¿Tregua? Valeria dudó, luego aceptó con un apretón firme. Tregua. Ese mismo día, hicieron lo impensable. Planearon juntos. Yo me encargo de conseguir comida. Claramente, tú no sabes distinguir una baya comestible de una mortal, dijo Ethan. Perdón, ¿quién pescó ayer?, replicó Valeria. Porque casi te caes al agua y el pez saltó solo. Mentira, fue estrategia. Entre discusiones, terminaron asignándose tareas. Ethan se ocuparía de la pesca y de mantener el fuego, mientras Valeria buscaría materiales para mejorar la cueva y hojas para recolectar agua. La primera prueba de su cooperación llegó rápido. Mientras Ethan intentaba encender un fuego nuevo, Valeria apareció con un manojo de hojas enormes y secas. Mira quién salvó el día, dijo, dejando caer el botín frente a él. Ethan levantó la vista y sin sarcasmo esta vez respondió. Bien hecho. Valeria parpadeó, sorprendida por la sinceridad. Esa noche cenaron en silencio, pero no era el silencio incómodo de antes. Algo había cambiado, ya no se miraban como enemigos, sino como compañeros de naufragio. Al terminar, Valeria se recostó cerca del fuego. ¿Sabes? Jamás pensé que algún día dependería de ti para sobrevivir. Lo mismo digo. Ethan la observó con una sonrisa leve, aunque admito que es menos terrible de lo que imaginaba. Valeria rodó los ojos, pero su corazón dio un pequeño vuelco. Cuando ambos se quedaron dormidos, un par de luces lejanas brillaron en el horizonte del mar. ¿Era un barco, o solo otra ilusión de la isla? Capítulo 8. Luces en el horizonte. La noche era tranquila, con la hoguera crepitando y el mar extendiéndose oscuro frente a ellos. Valeria, medio adormilada, abrió los ojos cuando notó que Ethan se había incorporado de golpe. ¿Qué pasa?, murmuró con voz soñolienta. Mira allá, dijo él señalando hacia el horizonte. Un par de destellos brillaban a lo lejos, como si fueran luces artificiales navegando en la inmensidad del océano. Valeria se incorporó de inmediato, olvidando el cansancio. «¡Es un barco! ¡Nos rescatarán!», exclamó, con una mezcla de alivio y desesperación. Ethan se puso de pie y empezó a agitar los brazos como un loco. «¡Hey! ¡Aquí! ¡Auxilio!», gritó con todas sus fuerzas. Valeria, contagiada, agarró una rama en llamas de la hoguera,
y la sostuvo en alto, como una antorcha improvisada. «Mírennos, aquí estamos». El corazón de ambos latía como si fueran a estallar. Se miraron un instante con la sonrisa nerviosa de quienes creían que su tormento estaba a punto de terminar. Pero las luces no se acercaban. Seguían en la misma posición, parpadeando débilmente en la distancia, y después de unos minutos desaparecieron. El silencio volvió a caer sobre la playa. «No», susurró Valeria, bajando la rama al suelo. «No puede ser». Ethan respiró hondo, intentando controlar la frustración. Tal vez eran estrellas, o un reflejo. Ella lo fulminó con la mirada. «Ahora resulta que me emocionaste por nada». «Yo no inventé esas luces», protestó él alzando las manos. Un momento de tensión se estiró entre ellos. Valeria apretó los labios, furiosa y decepcionada. Ethan se pasó la mano por el cabello, frustrado también. Finalmente, ella soltó un bufido y se dejó caer en la arena. «Odio esta isla». Ethan se sentó a su lado, más cerca de lo habitual. «Yo también, pero al menos, no la odio tanto cuando estás aquí». Valeria lo miró sorprendida, sin saber qué responder. Sintió un calor extraño en el pecho, distinto al del fuego. Para suavizar la tensión, Ethan agregó con una media sonrisa. «Eso sí, si vuelves a comer bayas raras, prometo dejar que el próximo barco pase de largo». Ella no pudo evitar soltar una risa, aunque aún tenía los ojos húmedos. Se quedaron un rato en silencio, observando el mar oscuro. No había barco, no había rescate, pero por primera vez, no se sentían completamente solos. Esa misma noche, mientras Ethan dormía profundamente, Valeria lo observó con una idea que no quería admitir. «Quizás no me importa tanto que el rescate tarde en llegar». Capítulo 9. Confesiones bajo las estrellas. El día había sido agotador. Ethan había logrado atrapar 2 peces más grandes de lo habitual, y Valeria había conseguido recolectar agua de lluvia con hojas dobladas, y hasta improvisar un recipiente de corteza de árbol. Por primera vez desde que llegaron, cenaron sin la angustia de quedarse con hambre. «Admite que fue idea mía lo de las hojas para el agua», dijo Valeria con tono orgulloso. «Sí, claro, y seguro yo soy un simple decorado en este plan de supervivencia», respondió Ethan, dándole una mordida exagerada al pescado. Ella sonrió satisfecha y se estiró en la arena, mirando el cielo despejado. Miles de estrellas titilaban sobre sus cabezas. Ethan, curioso, se recostó también a su lado. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Valeria en voz baja. «Nunca en mi vida había tenido tiempo para simplemente mirar el cielo. Siempre estaba en juntas, conferencias, viajes, números, y más números». Ethan asintió, pensativo. «Lo entiendo, yo tampoco. Siempre estuve demasiado ocupado, tratando de demostrar que soy el mejor». Valeria lo miró de reojo. «Ah, ¿entonces lo admites?». «¿Qué?». «Que vives obsesionado conmigo». «No dije eso». Ethan se incorporó indignado, pero ella soltó una carcajada contagiosa. Cuando él volvió a recostarse, aún fingiendo molestia, Valeria notó que el ambiente había cambiado. Ya no eran 2 enemigos discutiendo, eran 2 personas que por primera vez se mostraban vulnerables. «¿Sabías que odiaba mi primer empleo?», confesó Ethan. «Era el asistente de un CEO insoportable que me gritaba por todo. Juré que si algún día llegaba a ser jefe, nunca sería como él». Valeria arqueó una ceja. «Pues fallaste». «Oye», Ethan la empujó suavemente en el hombro, haciéndola reír otra vez. Ella lo miró con ternura, algo que jamás habría imaginado. «Yo también fallé en mi promesa», admitió en un susurro. «Juré que nunca dejaría que mi trabajo me consumiera, pero al final vivo más en mi oficina que en mi casa». Hubo un silencio breve, cargado de significado. Ethan giró la cabeza hacia ella, y durante un instante la tensión fue diferente, más cercana, más íntima.
Quizás esta isla no sea solo un castigo, murmuró él. Tal vez sea una segunda oportunidad para recordarnos quiénes somos en realidad. Valeria tragó saliva, su corazón latía más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. No te pongas filosófico, CEO, respondió, aunque su voz salió más suave de lo normal. Ambos permanecieron tendidos, mirando las estrellas. La brisa del mar soplaba ligera, y por primera vez en días, no sentían miedo ni frustración. Solo calma. Sin darse cuenta, Valeria y Ethan se quedaron dormidos uno al lado del otro, tan cerca que sus manos casi se rozaban en la arena. Capítulo 10. Bajo el mismo refugio. La tarde parecía tranquila, incluso demasiado. El cielo azul empezó a cubrirse lentamente de nubes oscuras, y el viento levantó la arena de la playa en pequeños remolinos. Eso no me gusta nada, dijo Ethan frunciendo el ceño. ¿Y ahora eres meteorólogo?, respondió Valeria, aún riendo por una broma anterior. Pero no pasó mucho tiempo, antes de que los truenos rugieran, y la lluvia cayera con fuerza brutal. La hoguera murió en segundos, y las gotas eran tan densas que apenas podían ver. «¡Rápido la cueva!», gritó Ethan. Corrieron bajo el aguacero, pero la cueva grande estaba completamente inundada en la entrada. Tuvieron que improvisar y refugiarse en una grieta más pequeña entre dos rocas, apenas lo suficientemente amplia para los dos. Allí, empapados, se miraron con resignación. «Esto no es precisamente espacioso», dijo Valeria, encogida contra la pared de piedra. «¿Quieres que me encoja yo?», ironizó Ethan. «Bueno, si pudieras, no me molestaría». El espacio era tan reducido que las rodillas de Valeria rozaban las de Ethan, y su hombro quedaba pegado al de él. Ambos intentaban no darle importancia, pero el silencio se volvió espeso. El viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba como martillos contra la roca. Valeria temblaba de frío abrazándose a sí misma. Ethan la observó, vacilante, antes de quitarse su chaqueta húmeda. «No sirve de mucho, pero», la colocó sobre sus hombros. «No tienes que hacerlo», murmuró ella. «Ya lo hice». La miró fijamente, y por primera vez, no había sarcasmo en su voz. Solo sinceridad. Valeria sintió que el calor subía a su rostro, y no era precisamente por la chaqueta. Sus respiraciones se mezclaban en el reducido espacio. Cada movimiento parecía demasiado evidente, cada mirada, demasiado prolongada. «Nunca pensé que terminaríamos así», susurró ella. «Yo tampoco», contestó Ethan, y sin embargo, no es tan terrible. Hubo un momento de silencio en el que ambos supieron que podían acercarse un poco más. La tensión estaba ahí, como una corriente eléctrica que recorría el pequeño refugio. Pero justo cuando las miradas parecían inclinarse a un primer beso, un trueno estremeció la isla. Valeria se apartó con un ligero sobresalto. «Será mejor que intentemos dormir». Ethan sonrió con ironía. «Claro, dormir, apretados como sardinas». Aún así, se acomodaron como pudieron, hombro contra hombro, el calor de sus cuerpos compartido en el estrecho espacio. Mientras cerraban los ojos, ambos pensaban lo mismo sin decirlo. Si esto durara un poco más, tal vez no me importaría. Capítulo 11. El rescate inesperado. La tormenta pasó con la misma rapidez con la que había llegado. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre la isla como si nada hubiera ocurrido. Valeria y Ethan salieron del refugio improvisado, aún con el recuerdo de la cercanía forzada en la mente. «Bueno, sobrevivimos otra vez», dijo Ethan, sacudiéndose la arena de la ropa. «Cada vez lo dices como si fuera un mérito tuyo», replicó Valeria, aunque sin la misma dureza de siempre. Estaban por empezar su rutina de supervivencia cuando un zumbido metálico rompió el aire. Ethan alzó la vista, incrédulo. ¿Escuchas eso? Un helicóptero se acercaba desde el horizonte, sobrevolando la playa. Valeria se quedó congelada un instante, luego gritó y agitó los brazos con desesperación. «¡Aquí! ¡Aquí!», auxilió.
El helicóptero descendió lentamente. Un grupo de rescatistas corrió hacia ellos, cubriéndolos con mantas y haciéndoles preguntas rápidas. Valeria y Ethan apenas podían reaccionar. Después de tantos días de supervivencia, la visión de gente real parecía un sueño. Antes de que pudieran procesar nada, ya estaban siendo llevados a bordo, rumbo al continente. En el helicóptero, Valeria miró a Ethan. Él también la observaba, con la misma mezcla de alivio y algo más. Pero entre el ruido de las hélices y la emoción, ninguno se atrevió a decir nada. De regreso en la ciudad, los flashes de las cámaras, los reporteros y los equipos médicos los rodearon. Cada uno fue conducido por su propio equipo de asistentes y abogados, recuperando en segundos la vida que habían dejado atrás. De náufragos a rivales otra vez. 2 días después, los titulares en las noticias no hablaban de Valeria y Ethan sobrevivientes, sino de los CEOs rivales que volvieron al juego corporativo. En una conferencia de prensa, Valeria apareció impecable en un traje nuevo, respondiendo con seguridad. Ethan, en otra sala de la ciudad, hacía lo mismo frente a sus accionistas. Y sin embargo, algo había cambiado. Las miradas furtivas cuando coincidían en eventos públicos. El silencio incómodo cuando alguien mencionaba la isla. La manera en que los colaboradores notaban que ya no se atacaban con tanta saña como antes. Una noche, Valeria regresó a su oficina tras una larga reunión. Sobre su escritorio había un pequeño objeto envuelto en papel. Lo abrió y encontró, medio coco, cuidadosamente pulido, convertido en un adorno improvisado. Junto a él, una nota con una sola frase escrita a mano. Prometí no dejar que vuelvas a comer bayas sin consultarme. Valeria sonrió, contra todo pronóstico. Ambos sabían que el rescate no había terminado con la historia. En realidad, apenas la había complicado. Capítulo 12. La trampa perfecta. De vuelta en la ciudad, Valeria Torres recuperó su rutina con la precisión de un reloj suizo. En su entorno nadie habría imaginado que la CEO que había sobrevivido en una isla perdida apenas semanas atrás, todavía despertaba algunas noches con el eco de la risa de Ethan Carter. La llegada del Project Zenith lo cambió todo. Era la licitación más ambiciosa de la década. Millones de dólares, acceso a nuevas tecnologías, y un prestigio internacional que podía blindar el futuro de cualquier compañía. La junta directiva de Torres Global no dudó. Tienes que ganar a cualquier precio, Valeria, dictaminó uno de los consejeros, con un tono que no admitía réplica. Ella asintió con frialdad, aunque por dentro un nudo se apretaba en su pecho al escuchar el nombre de su principal rival, Ethan Carter. Fue entonces cuando apareció un nuevo aliado. Una ejecutiva de rostro impecable y acento extranjero, solicitó una reunión privada. Llevaba consigo un portafolio con información detallada sobre Carter Enterprises. Vulnerabilidades, contratos en riesgo, incluso un plan para debilitarlo mientras Zenith evaluaba propuestas. Si aplicas esta estrategia, susurró, no solo ganarás el contrato, también sacarás a Carter del mapa por completo. Los ojos de los consejeros brillaron de ambición. Es exactamente lo que necesitamos, dijo uno de ellos, casi celebrando. Valeria permaneció en silencio. Sabía que aquello era más que competencia, era destrucción. Y aunque lo había odiado en el pasado, la idea de hundir a Ethan, ahora se le clavaba como una espina. Mientras tanto, en la torre de Carter Enterprises, ocurría algo inquietantemente similar. Un consultor distinto, de traje impecable y argumentos persuasivos, ofrecía a Ethan un plan milimétrico para neutralizar a Torres Global. Si lo ejecuta, señor Carter, no habrá forma de que Valeria Torres se recupere, será el golpe definitivo. Su equipo estalló en sonrisas de satisfacción. Es la oportunidad de vengarse y demostrar quién manda, comentó su director financiero. Incluso la junta lo respaldó. No puede dejarle escapar, Carter, el contrato debe ser nuestro, aunque eso signifique aplastar a Torres. Ethan escuchaba, impasible en apariencia.
Pero por dentro, una imagen persistía. Valeria en la isla, cubierta por la chaqueta que él le había ofrecido en plena tormenta. Ambos se encontraron en un callejón sin salida. Si seguían adelante con el plan de sus supuestos aliados, tendrían la victoria asegurada, pero a costa de destruir al otro. Si se negaban, ponían en riesgo el contrato, su reputación y probablemente su propio cargo como CEO. Los subordinados los empujaban hacia el conflicto. La ambición colectiva les cerraba todas las salidas. Y sin embargo el recuerdo de lo vivido en la isla latía demasiado fuerte como para ignorarlo. Una noche, lejos de cámaras y consejeros, Ethan y Valeria se encontraron en un restaurante discreto de las afueras de la ciudad. El restaurante estaba casi vacío, con luces bajas y un murmullo de copas en segundo plano. Ethan Carter llegó primero y eligió una mesa apartada, cerca de la ventana. Llevaba más de 10 minutos moviendo el vaso de agua sin tocarlo cuando la vio entrar. Valeria Torres apareció con un abrigo oscuro, el cabello recogido y una expresión que intentaba ser firme, aunque en sus ojos brillaba algo distinto. Nerviosismo, tal vez ansiedad, o simplemente la memoria de la isla. Por un instante ninguno habló, solo se miraron, como si el silencio fuera inevitable antes del primer movimiento. Así que, rompió ella finalmente, sentándose frente a él. Todavía sigues eligiendo los lugares discretos. Ethan esbozó una sonrisa ligera. Costumbre adquirida. Nunca sabes quién te observa. El silencio regresó, pesado, incómodo. Valeria desvió la mirada hacia el vaso que un camarero dejó frente a ella. Ethan notó cómo jugaba con la servilleta, algo que jamás hacía en público. En la isla, él había descubierto ese gesto. Aparecía cada vez que estaba inquieta. No pensé que volveríamos a vernos, así dijo ella al fin. Ni Osa, ni yo. La última vez había una tormenta y una fogata mal hecha de por medio, respondió él, con una media sonrisa. Ambos rieron suavemente, como si esa risa fuera un pequeño refugio, pero el aire cambió cuando Valeria bajó la voz. Me están empujando a destruirte, Ethan. Él alzó las cejas, sorprendido por lo directo de la confesión. ¿Qué quieres decir? Que si acepto lo que me ofrecen, no solo ganaré Zenith, también podría dejarte sin salida. La Junta me lo exige, y mis propios ejecutivos celebran la idea. Ethan apretó el vaso entre sus dedos. El dilema que lo atormentaba desde hacía días se materializaba frente a él, en la voz de la mujer que no quería perder. Curioso, dijo con un suspiro, porque a mí me ofrecieron exactamente lo mismo. Valeria lo miró con incredulidad. ¿También? Sí, un aliado externo, con todo un plan para hundirte y sacarte del juego. Mis directores casi aplauden la idea. Se quedaron callados, procesando. Ethan fue el primero en romper el silencio. No puede ser coincidencia. Valeria entrelazó los dedos, como si buscara aferrarse a algo invisible. Las propuestas eran demasiado detalladas, demasiado tentadoras. Exacto, respondió él. Distintos rostros, distintas empresas, pero el veneno era el mismo. Las miradas se cruzaron. No había rabia, ni rencor. Había miedo, sí, pero también esa chispa que había nacido en la isla. Entonces alguien quiere vernos enfrentados hasta destruirnos, dijo ella, con voz baja, casi un susurro. Y lo peor es que nuestras juntas lo celebran, añadió Ethan, dejando escapar una risa amarga. Valeria lo miró fijamente, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que tanto lo desarmaba. Dime, Ethan, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a hundirme? Él sostuvo su mirada unos segundos más, hasta que finalmente negó con la cabeza. No. No después de lo que vivimos. El corazón de Valeria dio un vuelco. Quiso hablar, pero él continuó. Y tú tampoco lo harás. Lo sé. Por primera vez esa noche, los labios de Valeria se curvaron en una sonrisa tenue. No era una sonrisa de victoria, sino de complicidad. Entonces parece que volvemos a estar en el mismo lado. Decidieron investigar.
movieron discretamente contactos en seguridad empresarial, revisaron antecedentes de las supuestas firmas consultoras, y al final, la verdad emergió. Todas las caras que habían visto pertenecían a una misma red, dirigida por un hombre que había hundido compañías enteras usando el mismo método: prometer alianzas estratégicas que en realidad eran trampas diseñadas para enfrentar rivales hasta la autodestrucción. El nombre de aquel hombre apareció en la pantalla de Valeria, y los dos lo leyeron al mismo tiempo. Entonces era él, susurró Ethan. Y ahora viene por nosotros, concluyó ella, con un brillo desafiante en la mirada. Por primera vez desde la isla, se sintieron de nuevo en el mismo bando. Y supieron que, si querían sobrevivir, tendrían que colaborar en secreto. Capítulo 13. El pacto secreto. La ciudad entera parecía vibrar con la guerra silenciosa entre Carter Enterprises y Torres Global. Los titulares hablaban de ataques agresivos, movimientos arriesgados y estrategias que rozaban la audacia. Para el mundo empresarial, Ethan Carter y Valeria Torres se habían declarado la guerra definitiva. Lo que nadie sabía era que, tras cada golpe mediático, existía un mensaje en clave. Días después de aquella reunión secreta, Ethan y Valeria se habían encontrado en un estacionamiento subterráneo, dentro de un coche oscuro alquilado. El eco de los pasos ajenos resonaba a lo lejos, pero entre ellos, el silencio era casi íntimo. Si anunciamos que trabajamos juntos nos van a bloquear antes de empezar, dijo Valeria con el ceño fruncido. Lo sé, mis directores sueñan con verte caer. Ethan suspiró, inclinándose hacia ella. La única forma es hacerles creer que nos estamos destruyendo. Valeria lo miró fijamente. Había algo peligroso en ese plan, pero también algo excitante. ¿Y cómo nos aseguramos de no lastimarnos de verdad? Él sonrió de lado. Con señales, mensajes en código, movimientos previstos. Fingiremos que atacamos, pero en realidad estaremos protegiéndonos. Por un instante sus manos se rozaron cuando Ethan le pasó un sobre con un esquema inicial. Valeria no retiró la suya enseguida. Nunca pensé que llegaría el día en que confiara en ti para cubrirme la espalda. Ni yo, contestó Ethan con voz baja. Pero aquí estamos. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de algo que no tenía nada que ver con negocios. Valeria apartó la mirada de golpe, antes de que fuera demasiado evidente. La semana siguiente fue un espectáculo. Carter Enterprises lanzó una agresiva campaña para quedarse con proveedores clave de Torres Global. A simple vista, era un movimiento devastador. Pero en realidad, Ethan había avisado a Valeria con anticipación, disfrazando el mensaje dentro de un supuesto informe público. Gracias a eso, ella blindó sus contratos con cláusulas nuevas, saliendo aparentemente golpeada pero en realidad fortalecida. Cuando la noticia se filtró, los medios lo presentaron como un triunfo para Carter y una derrota amarga para Torres. Los accionistas de ambos bandos aplaudieron el nivel de la pelea. Lo mismo ocurrió en sentido contrario. Valeria inició una campaña mediática contra la fiabilidad de los sistemas de Carter Enterprises. El golpe parecía brutal, pero Ethan, prevenido, ya había preparado una defensa con nuevas certificaciones y auditorías que lo dejaron aún mejor posicionado. Desde afuera, era una guerra de titanes. Desde adentro, era un juego de complicidad. Una noche, Valeria recibió un correo cifrado con una nota breve. Si tu ataque de mañana incluye lo de la filial, avísame con la señal 2. Ella tecleó la respuesta con rapidez. Hecho. Por cierto, la señal 3 significa que quiero hablar contigo fuera de negocios. No supo por qué escribió eso, ni si debía haberlo hecho, pero lo envió. Al día siguiente, cuando en plena reunión, Ethan levantó la pluma y la giró 3 veces sobre la mesa, aparentemente distraído, Valeria sintió un calor inesperado en el pecho. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Ambos usaban contactos discretos para rastrear a los supuestos aliados externos. Y cada hallazgo los unía más. Era la misma red, la misma mano invisible, que había hundido a otras compañías en el pasado.
En una de sus reuniones clandestinas, en un café casi vacío de madrugada, Valeria colocó un dossier sobre la mesa. Es él, siempre es él, cambia de rostro, de empresa pantalla, pero el patrón se repite. Ethan hojeó con acento agudo las páginas, impresionado. No solo quería que nos destruyéramos, quería absorber Zenith una vez que quedáramos fuera. Valeria lo observó fijamente, y sin pensarlo dijo. No voy a dejar que te destruya. Ethan levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Un segundo, dos, demasiado tiempo para ser casual. Ni yo a ti. Su voz fue firme, pero había algo más, algo que no estaba escrito en ningún contrato. En ese instante, ambos supieron que la farsa de su guerra era también una cuerda invisible que los mantenía más unidos de lo que jamás habrían imaginado. Capítulo 14. El contraataque. El tablero estaba dispuesto y las piezas en movimiento. A los ojos del mundo, la guerra entre Carter Enterprises y Torres Global se había vuelto brutal. Las acciones fluctuaban como montañas rusas, los medios hablaban de ataques demoledores, y los analistas ya apostaban a quién de los dos quedaría en pie. Lo que nadie sospechaba era que Ethan Carter y Valeria Torres estaban jugando un ajedrez secreto. El misterioso aliado les había exigido más recursos convencido de que el otro caería pronto. Cada uno fingió aceptar con entusiasmo, pero en sus reuniones clandestinas se había pactado algo distinto. Usar esa misma exigencia para desgastarlo. Si nos pide duplicar esfuerzos, entonces dupliquemos, pero en la dirección que lo hunda a él, explicó Ethan una noche, desplegando sobre la mesa de un café un esquema lleno de flechas. Valeria, con el ceño fruncido y la chaqueta sobre los hombros, lo observó con atención. No podemos permitirnos un error. Si alguien sospecha que estamos coordinando, todo se viene abajo. Él sostuvo su mirada con una sonrisa ligera. Confía en mí. En la isla sobrevivimos con menos que esto. Por un segundo, ella recordó las noches junto al fuego improvisado, el calor compartido en medio de la tormenta. El recuerdo la hizo bajar la guardia, aunque enseguida retomó la firmeza. Está bien, Carter, pero si caemos caeremos juntos. Ethan no contestó de inmediato, solo inclinó la cabeza, como si esas palabras significaran más de lo que aparentaban. La semana siguiente fue una coreografía perfecta. Torres Global lanzó un ataque agresivo para capturar un contrato internacional que, en apariencia, dejaría a Carter Enterprises fuera de un mercado clave. Ethan respondió con una contraofensiva mediática, acusando a Valeria de prácticas monopólicas. Los titulares ardieron. Las juntas directivas de ambos bandos se sintieron eufóricas. Esto es lo que necesitábamos, decían. Por fin aplastaremos al rival. Pero en la trastienda cada ataque estaba pactado con precisión. Cuando Valeria lanzaba un golpe, Ethan le dejaba un resquicio para defenderse y salir fortalecida. Cuando él contraatacaba, ella preparaba la réplica exacta que lo haría parecer invulnerable. El mundo veía una guerra feroz. Ellos en realidad estaban construyendo una muralla común. Un detalle se volvió parte de su código secreto. En cada conferencia pública, Ethan se ajustaba la corbata de una forma particular, cuando algo iba según lo planeado. Valeria, en respuesta, giraba suavemente el bolígrafo entre los dedos. Nadie entendía esos gestos, pero para ellos era un recordatorio silencioso. Estamos juntos en esto. En una de esas conferencias, cuando las cámaras captaban su supuesto enfrentamiento, Valeria levantó la vista hacia Ethan. Él estaba en el otro extremo de la sala, rodeado de periodistas, pero en medio de la multitud sus miradas se encontraron. Por un instante, el ruido desapareció. Era como si estuvieran de vuelta en la isla, sin más testigos que el viento y el mar. No todos eran tan ingenuos. Durante una reunión interna en Carter Enterprises, el director financiero levantó una ceja al revisar los reportes. Señor Carter, ¿no le parece extraño? Torres Global parece anticipar cada uno de nuestros movimientos. Ethan respondió con calma, fingiendo molestia.
¿Estás sugiriendo que comparto información con mi enemiga? El hombre se encogió de hombros. Solo digo que es demasiada coincidencia. Mientras tanto, en Torres Global, una consejera insinuó lo mismo. Es como si Carter supiera de antemano cómo neutralizarte, Valeria. ¿No será que... ¿Qué? ¿Lo ayudo? Interrumpió ella, con una risa fría. Créame, si pudiera hundirlo mañana, lo haría sin pestañear. Ambos habían logrado desviar las sospechas, pero el peligro era real. La fachada perfecta estaba empezando a mostrar grietas. El misterioso aliado también lo percibió. Desesperado por resultados, exigió una jugada final, un movimiento agresivo y costoso que debía derribar a uno de los dos de inmediato. Valeria recibió la llamada primero. Señora Torres, ha llegado el momento de acabar con Carter. Tenemos los recursos listos, solo necesita dar la orden. Ese mismo día, Ethan recibió un correo cifrado con el mismo tono. Señor Carter, el derribo de Torres Global es inminente. Actúe ahora y Zenith será suyo. Ambos entendieron que aquel era el movimiento desesperado de quien temía perder el control. Y en esa imprudencia, el villano estaba dejando expuestas demasiadas huellas. Ethan y Valeria se encontraron esa noche en el mismo estacionamiento donde habían sellado su pacto. El aire estaba cargado de electricidad. Está nervioso, dijo Ethan mostrándole el correo en su móvil. Conmigo fue igual, respondió ella enseñándole su propio mensaje. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Entonces Valeria murmuró. Si da ese paso, quedará al descubierto. Ethan la miró con una mezcla de tensión y ternura. Entonces es nuestra oportunidad. En ese instante, no parecían dos CEOs planeando un contraataque, sino dos cómplices, que sabían que su destino estaba entrelazado. Y, por primera vez, Valeria no apartó la mirada cuando él le rozó la mano en señal de complicidad. Capítulo 15. La revelación. La presión era insoportable. Las juntas directivas exigían resultados inmediatos, los medios hablaban de la guerra empresarial del siglo. Y los analistas vaticinaban que uno de los dos colapsaría en cuestión de días. El villano, confiado en que había llevado a los dos hasta el límite, lanzó su jugada final, convocó simultáneamente a Carter Enterprises y a Torres Global, para una reunión con los inversores internacionales. Allí, frente a un salón repleto de ejecutivos, expuso con un aire de falsa autoridad. Hoy presenciaremos la caída de uno de estos imperios. El mercado no admite debilidades. Pero cometió un error fatal. En su presentación quedaron al descubierto los contratos inflados, las exigencias contradictorias, y la manipulación con la que había jugado a dos puntas. Los documentos que pretendían condenar a Ethan y Valeria, eran en realidad, pruebas irrefutables de que los había usado como peones para enriquecerse. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Valeria fue la primera en ponerse de pie. Lo que hemos vivido no es una guerra, señores. Ha sido una trampa cuidadosamente diseñada. Pero en el proceso descubrimos algo más. Cuando Carter Enterprises y Torres Global trabajaron en conjunto, aunque el mundo creyera lo contrario, ninguno pudo ser destruido. Ethan caminó hasta el estrado, y con una calma implacable añadió. El futuro no es dividirnos hasta quedar en ruinas, el futuro es la colaboración. Nuestra propuesta conjunta no solo garantiza la licitación, garantiza que nuestros recursos se multipliquen y que nadie vuelva a manipularnos. Las pantallas mostraron entonces el proyecto común, una fusión estratégica para la licitación, con beneficios imposibles de alcanzar por separado. El villano intentó protestar, pero su voz se perdió entre las acusaciones y el desmoronamiento de su credibilidad. Al final salió escoltado, derrotado no por un ataque frontal sino por la misma red que había tejido contra ellos. Los inversores aplaudieron. Las juntas, atónitas, no tuvieron más opción que aceptar. La guerra había terminado. Y los vencedores no eran uno contra otro sino juntos. En medio del tumulto, Ethan buscó a Valeria. Se acabó,
murmuró. Ella asintió, con un brillo en los ojos que no era solo de triunfo. Sí. Y ahora no tenemos que fingir más. Ante la mirada sorprendida de todos, Ethan entrelazó su mano con la de ella. No hubo discursos ni excusas. Fue un gesto claro, definitivo. El inicio de algo que ya nadie podía negar. Epílogo. Más allá de la isla. Meses después, la isla donde todo había comenzado, seguía siendo un recuerdo vivo. Ethan y Valeria habían regresado una sola vez, no como náufragos, sino como dos personas que elegían estar allí. El proyecto conjunto había superado todas las expectativas, y la relación, ahora pública, se había convertido en tema recurrente de revistas y periódicos. Pero en ese rincón apartado del mundo no había flashes ni cámaras, solo el sonido del mar y el eco de su propia risa compartida. Sentados en la arena, Ethan rompió el silencio. ¿Quién diría que sobrevivir a un accidente sería el camino hacia esto? Valeria apoyó la cabeza en su hombro. No sobrevivimos solo al accidente, sobrevivimos a nosotros mismos. Él sonrió, besando suavemente su frente. Y esta vez no pienso dejarte escapar. Ella lo miró con complicidad. Tampoco quiero hacerlo. El horizonte se teñía de naranja mientras la marea subía lentamente. No había contratos, ni rivales, ni máscaras. Solo dos corazones que, después de perderlo todo, lo habían ganado todo. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias como esta, dale like, comenta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita